sobre un pequeño ensayo que hice sobre un documento que publicó el Papa Francisco que se llama Laudato Si, el cual es una encíclica, una carta encíclica del Papa, donde ofrece una mirada teológica, social y ecológica para un nuevo modelo de iglesia. En este artículo yo básicamente lo que trato de plantear es no tanto repetir una serie de elementos que ya están ahí dichos y sobre todo comentados en otros lugares, sino algo que a veces se pasa desapercibido. Y aquí simplemente quiero destacar tres asuntos muy importantes. La encíclica plantea algo que se me hace relevante y es, en primer lugar, que lo que va a decir es que toda degradación humana, o sea, lo que tiene que ver con la pobreza, la exclusión, la desintegración de relaciones, la violencia, es correlativa de una degradación ambiental, la contaminación, el cambio climático, etc. De tal suerte que no estamos frente a problemas separados, sino a realidades interdependientes. Hay profundas interdependencias vitales entre la naturaleza y la sociedad, de tal manera que la crisis ecológica es al mismo tiempo una crisis social y es una crisis ética, pero también cultural y espiritual del mundo actual. Yo creo que esto tiene como un asunto muy importante porque va más allá de este antropocentrismo donde siempre se ha visto como que una cosa son los problemas sociales y otra cosa son los problemas, por ejemplo, ecológicos y la relación que hay entre ellos. Lo que va planteando la encíclica es justamente esto de que formamos una comunión de comuniones, una interrelación de sistemas o de ecosistemas articulados y que el daño en uno se expresa en el daño de otros. Los cambios que sucede para la iglesia de esto. En el ámbito teológico, la disciplina o la subdisciplina que estudia o es la reflexión sobre la iglesia se le llama eclesiología. Entonces, es por eso que al artículo le planteé una ecoeclesiogénesis, y génesis en el sentido de que esto plantearía una nueva manera de entender la iglesia y una nueva manera de ser iglesia. Por eso, ecoeclesiogénesis, lo ecológico, lo eclesial y el origen de esto. A mí me parece que hay una propuesta ahí interesante en este mismo documento, porque si toda vida y realidad es comunión de comuniones, como lo plantea el documento, entonces la iglesia tiene que, en ese sentido, como que ir más allá de una cuestión confesional, solamente intraeclesial, tiene que ir más allá de un antropocentrismo, esto es nada más ver cuestiones interhumanas, tiene que ir más allá de una cuestión, por ejemplo, como se planteó el Concilio Vaticano II sobre una iglesia en el mundo, sino que tendría que ser una iglesia atenta, dialogante e intercomunicada con todos los sistemas, todos los ecosistemas. Y esto supone una nueva manera de ser iglesia que yo creo que está pendiente. El Papa la enunció ahí, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Grosso modo, eso es lo que intento plantear en el artículo, y sobre todo lo planteo como un ensayo. Un ensayo no está desarrollado, esto supone mucho más profundización, pero yo creo que hay líneas ahí muy importantes para una nueva manera de entender la iglesia y la interrelación entre las diversas disciplinas. La relación entre teología y otros saberes, yo creo que esto es algo que, si bien se plantea en este caso teología y ciencias sociales, en las ciencias sociales también se está planteando. Hace no mucho, que será unos 4 o 5 años, la Ibero le dio un doctorado honoris causa a Boaventura de Sousa Santos, quien plantea este asunto de lo que él llama la ecología de saberes. Esto es, no hay una sola mirada, no hay una sola postura, no hay una sola perspectiva y mucho menos una sola ciencia que agote la totalidad de lo real, sino que para eso se requiere este diálogo, esta ecología de saberes, esta interpenetración entre diversas miradas. Y yo creo que bajo esta perspectiva es donde entra la encíclica, porque resulta muy interesante en este sentido, donde la teología y la mirada eclesial, que posee en su patrimonio pues una sabiduría milenaria, tiene algo que decir desde otras perspectivas. Entonces, yo creo que hay un reto interesante aquí al diálogo. Y finalmente, para cerrar esta intervención, pues cuando se habla de la casa común, aquí hay que tener cuidado en este como neorromanticismo de la casa común entendida como algo externo a nosotros,
porque nosotros somos parte de la estructura de esta misma casa. Y esto implica relaciones sociales, relaciones con otros seres vivos, relaciones incluso con las cosas y relaciones con los ancestros, con la tierra y con lo espiritual también. Es una mirada diversa. Y parto de un elemento pues, que es muy subrayado en este proyecto del CIAS, de reconstrucción del tejido social, y es que apunta a que somos seres vinculados y vinculantes. Y justamente la violencia, lo que nos deteriora y lo que nos destruye, es este individualismo y este centramiento egocéntrico en lo antropológico, que nos lleva a sentirnos que nos realizamos de manera desvinculada y por encima de lo demás. Y lo que producimos es destrucción y nuestra propia aniquilación.